Bueno, entonces ya la parte descriptiva más o menos la vimos y nuestros datos están en condiciones de analizarse. Pero antes de eso hagamos algunos repasos teóricos. Bueno, ¿por qué vamos a usar análisis de varianza? Porque lo que vamos a hacer es comparar más de 2 promedios, ¿no? Si tuviéramos solo 2 promedios, podríamos hacer una simple prueba T, pero en el caso que tenemos más de 2, sabemos que ya hacer la prueba T de a pares no es válido, ¿no? Porque el error general asociado va a ser mayor al que nosotros, el error de tipo 1, ¿no? El alfa. Entonces, lo que vamos a hacer es usar una ANOVA y vamos a hacer esto. Vamos a descomponer las distintas fuentes de variabilidad. Y vamos a plantear entonces primero cuál es el modelo. Los modelos estadísticos, uno puede primero pensarlos en forma verbal, en forma conceptual, y la estructura general es esta, ¿no? Yo tengo una variable respuesta, una constante, después va el efecto del tratamiento y el error. Este efecto se conoce efecto porque en realidad es la diferencia que produce ese tratamiento respecto al promedio general. Entonces, va a haber tratamientos que estén por debajo del promedio y van a haber algunos que estén por encima del promedio. La suma de todos los efectos nos va a dar 0. Y el error experimental es toda esa fuente de variación que yo no pude controlar. Entonces, mi modelo lo escribo así. Acuérdense, ¿no? El I sub J, estos subíndices indican el tratamiento y la cantidad de repeticiones. Por ejemplo, el 1,1 sería la observación, la primera repetición del primer tratamiento. Y después, entonces, bueno, ponemos los I son los tratamientos y el error. Y esta es la manera de escribir un modelo en forma algebraica. Una de las cosas que nosotros vamos a suponer sobre este modelo es que estos errores tienen una distribución normal idénticamente distribuida con media cero y varianza. La semana que viene vamos a hablar bien de estos supuestos y ver cómo validarnos, ¿no? Pero este es un supuesto fuerte. Estamos asumiendo una función de distribución y estamos asumiendo una varianza única para todo el ensayo. Por eso le estamos poniendo un solo valor de sigma. Pero vamos a ver qué pasa cuando esto no se cumple. Esto es lo que se llama el supuesto de homogeneidad de varianza. Y después no hay covarianzas, ¿no? Entonces, tampoco hay correlación entre los datos. Por eso los datos son independientes. En este caso, la independencia, cuando es un ensayo experimental, tratamos de asegurarla haciendo una buena aleatorización. ¿Y qué es lo que nosotros realmente vamos a probar? Vamos a plantear 2 hipótesis, ¿no? En una vamos a suponer que el modelo es este, o sea que los efectos son 0, que no hay efecto de tratamiento, que son todos iguales, por lo tanto son 0, o puede llegar a pasar esto, ¿no? Que cada tratamiento tenga su propia media, o por lo menos uno sea distinto. Esto que está acá, la diferencia de la media con respecto a la media del tratamiento, que acá se me borró, es lo que se llama efecto. Entonces, la hipótesis nula puede ser que todas las medias sean iguales o, como consecuencia, que el efecto de los tratamientos es 0. Lo que me está diciendo que la longitud promedio del mismo tratamiento es la misma o que no hay efecto. Y la hipótesis alternativa es que por lo menos uno es distinto. ¿Cómo voy a armar, cómo voy a estructurar el análisis? Bueno, nosotros lo que armamos, ¿no se acuerdan todos? Es, ¿yo sigo con estas explicaciones o para todo esto es más que obvio y avanzamos un poquito más? No, sigamos. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Los demás qué dicen? Sí. Está perfecto. Sí. Bueno, bien, pero para los que ya lo conocen, mejor seguimos. Bueno, entonces nosotros ¿qué hacíamos? Armábamos una tabla de varianza donde veíamos cómo podíamos hacer para particionar esa variabilidad. Entonces decíamos, a ver, ¿qué fuente de variación tenemos? Tenemos la fuente que se debe entre los tratamientos y dentro del tratamiento. Y el total. Entonces, la variabilidad total, fácil. Yo la pienso como cada observación menos la media general. Ahí estoy metiendo todo. Pero si yo quiero ver la variabilidad que hay
dentro de cada tratamiento, o sea, dentro de cada esas columnitas, entonces yo lo que hago es mirar cada observación con la media del tratamiento propio. Eso lo hago para todos los tratamientos y hago la sumatoria y siempre lo elevo al cuadrado. Estamos haciendo suma de cuadrado porque los desvíos con respecto a la media me dan 0. Y la variabilidad entre los tratamientos consiste en comparar el promedio del tratamiento con el promedio general. Lo elevo al cuadrado y hago toda la sumatoria y lo multiplico por la cantidad de repeticiones. ¿Se acuerdan? Esto más esto me daba esto. O sea, el total yo lo podía separar en estas dos partes. Después lo que teníamos eran los grados de libertad, que en realidad eran la cantidad de observaciones independientes que había en cada lugar. Fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos tratamientos. Tenemos 3 promedios de tratamiento. Y la media general que estamos usando acá, ¿no? Entonces, estamos estimando 4 parámetros, pero en realidad la media general y uno de los parámetros no son independientes. Entonces, en realidad nos quedan 2 solamente que sean, porque si yo tengo 3 valores y le calculo la media, el primer valor puede ser cualquiera, el segundo puede ser cualquiera, pero el tercero queda acotado al valor del promedio. Entonces, yo ahí estoy perdiendo lo que se llama un grado de libertad. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, porque eso me va a modificar la función de distribución. Entonces, ¿cómo calculo los grados de libertad? Bueno, en el total pierdo uno solo, porque el parámetro que estoy estimando es el promedio. Acá pierdo la cantidad, pierdo también 1 en función de las medias de tratamiento, ¿no? O sea, sería la cantidad de tratamientos menos 1. Y esto lo puedo sacar por diferencia, directamente. Entonces, si yo hago el cociente de la suma de cuadrados que calculé dividido los grados de libertad, tengo lo que se llaman los cuadrados medios. Entonces, si yo divido el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error, tengo este cociente. Este cociente es lo que se conoce como F. Lo que estoy haciendo es comparando esto que dice acá, la variación controlada, versus la variación no controlada. Si este valor es muy grande, significa que la variación de los tratamientos es importante. En cambio, si es chico, digo que no. Pero ¿cuán chico y cuán grande? ¿Cuál es el límite? Entonces, ¿cuál es el límite? Yo le calculo a esto un valor de probabilidad. Lo que conocen como valor P. Si eso tiene un valor de probabilidad muy chiquito, significa que esto es muy grande. Y si es muy grande, significa que hay diferencias de tratamiento, o sea que esto se alejó de mi hipótesis nula. Cuanto más grande sea el valor de probabilidad de obtener valores mayores a este que calculé, más lejos estoy de mi hipótesis nula. Cuanto más chiquito, cuanto más grande es este valor, al contrario. ¿Y cuál es la cota? Bueno, la cota la pongo yo al disponer de un alfa. Entonces yo digo, bueno, mi alfa es del 5%. Si los valores del valor P están por debajo del 5%, o sea, es poco probable, digo que rechazo la hipótesis nula. Y si no, la acepto. Bueno, esa es la lógica contada en 10 minutos de un curso que dura un montón de tiempo. Bueno, entonces esto. La pregunta era, lo que había comentado, ¿dónde está la mayor fuente de variabilidad? ¿Si entre los tratamientos o dentro de los tratamientos? Si la hipótesis es verdadera, entonces este valor es muy chiquito, y es muy parecido a esto, y esto tiende a tener un valor 1. ¿Qué uso como función de distribución para comparar? ¿Qué función de distribución tiene ese cociente? Es una F, porque en realidad, la cuentita que yo hice, el caminito es esto. Yo tengo estos valores, los elevo al cuadrado, y al dividirlos por los grados de libertad, esto tiene una distribución de chi cuadrado. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que estos datos vienen de una distribución normal. Entonces, si los valores normales los elevo al cuadrado y los divido por los grados de libertad, esto de acá arriba es un chi cuadrado. Y el cociente de 2 chi cuadrados es una F. Por eso es importante que sean normales, porque si mis datos no tienen distribución normal, entonces esto nunca va a ser una F. Y yo voy a calcularle un valor P a cualquier otra distribución, menos a la que corresponde. Por eso es importante que si yo uso esta herramienta,
se cumplen esos supuestos. Porque después yo voy a calcular el valor P de mi F obtenido a partir de una muestra, asumiendo que eso se cumple. La distribución F cambia según los grados de libertad, ¿no? Acá hay dibujadas varias dependiendo de los grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? Bueno, son los que están en el numerador y los que están en el denominador. O sea, los grados de libertad de los cuadrados medios de tratamiento y los que están en el cuadrado medio del error. Entonces, nosotros con estos valores de libertad podemos entrar a una tabla o a cualquier otra cosa y sacar, cuando digo cualquier otra cosa es al soft que tengan funciones de distribución, o hay páginas web que tienen funciones de distribución o calculadoras, y calcular ese valor P. O R nos lo da directamente, también podemos usar. Bien. Hablemos un poquito del valor P, ¿no? ¿Qué pasa si el valor P es chiquito? Significa chiquito que es menor al alfa, o el nivel de significancia. Entonces, las evidencias muestrales no apoyan la hipótesis nula. Acuérdense que nuestra hipótesis nula era que el modelo tenía efecto cero de tratamiento. El efecto de tratamiento era cero en nuestro modelo. Entonces, rechazo esta hipótesis nula, si este valor P es chiquito, digo que la prueba es significativa. Pero puedo estar cometiendo esto, ¿no? Que se llama el error de tipo 1. ¿Se acuerdan que el error de tipo 1 era rechazar una hipótesis nula que es verdadera? Es como no creerle a alguien que nos está diciendo la verdad. ¿Qué pasa al contrario? Si mi valor P es mayor a ese alfa. Entonces, acá no tengo motivos para rechazar la hipótesis nula, la prueba es no significativa, pero puedo cometer un error de tipo 2. ¿Qué significa? Que le creo a alguien que me está mintiendo. O sea, mi hipótesis nula no es verdadera y yo la estoy tomando como verdadera. El valor el valor P, que sea más grande o que sea más chiquito, no me está diciendo que haya mayor efecto o menor efecto, ¿no? Sino me está diciendo que es más probable o menos probable que esa muestra sea al azar o no. Bueno, entonces, ¿cómo hago para este modelo pedirle a R que me lo ajuste? Entonces, lo que vamos a usar es esta función que se llama LM, que es modelos lineales, que tiene estos argumentos, ¿no? Esta sí vale la pena que la miremos en detalle. Lo que tiene primero es la fórmula, que ahora vamos a ver cómo se escribe, ¿no? Esa fórmula que pusimos nosotros, el I sub IJ. Después le vamos a decir qué archivo. Podemos trabajar con subconjuntos. Por lo general esto no se usa mucho, es preferible si yo no quiero usar todos los datos, definirlo afuera. Y esto es una suerte de ponderación, pero lo que es importante es esto, ¿no? ¿Qué pasa con los datos faltantes? Una de las cosas que complica mucho el análisis de los datos son los datos faltantes. Entonces, en el caso que yo tenga, tengo que acordarme de decirle ahí que no los tenga en cuenta, que los remueva. Bueno, y después las otras cosas las vamos a ir viendo después. Esto tiene que ver con el rango que tiene el modelo, qué pasa si la matriz es singular, bueno, algunas cositas de álgebra que vamos a ver. Pero en principio lo mínimo que tenemos que tener es esto, la fórmula del modelo y los datos. Los modelos se separan, se escriben con esta cosa que se llama virguilla, ¿no? Entonces el modelo es I, virguilla, X. Y cada término lo separamos con un más. Así, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer que mi modelo sea, yo tengo dos factores, entonces es el factor A más el factor B más A, 2 puntos B. Pero si lo escribo así, también, ¿no? Es equivalente. Si yo quiero escribir, por ejemplo, esto que sería como un polinomio o esto al cuadrado, entonces puedo usar este simbolito que es como un sombrerito al cuadrado, ¿no? Si hay algún término en particular que yo no quiero, entonces le puedo poner el signo menos adelante, ¿no? Imagínense que yo tengo interacciones dobles, triples, cuádruples, y digo, no me interesan las cuádruples, entonces le pongo un signo negativo.
O en este caso, por ejemplo, yo no quiero la interacción doble, le pongo menos esto, entonces esta interacción no la va a tener en cuenta. Y el orden de los términos tampoco me cambia demasiado. Otras cosas que es válida al momento de escribir un modelo es que yo puedo poner la variable cruda como está en el archivo o puedo poner alguna función, ¿no? Por ejemplo, es muy común en muchos para linearizar el modelo trabajar sobre el logaritmo, tanto de la parte de la variable respuesta como de la variable explicatoria.